y todas las consideraciones que tenemos que tener en la mujer gestante o inclusive en la mujer para el manejo preconcepcional, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, a ver. Una, la siguiente. Doctor, ya pasé. ¿Le sale? Sí, la que sigue, la que sigue. No la veo. Ya, ahí estamos, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Que a veces el análisis es preconcepcional, ¿no? Promoviendo sobre todo pues en la mujer que toda mujer siempre casi debe anhelar o anhela tener familia, tiene que tomar ciertos cuidados, ¿no? Para eso la promoción de la salud y los factores preventivos que eviten que dañe su salud y que como consecuencia de esto va a determinar de que su fertilidad sea afectada, pues entonces debemos poner especial énfasis en qué cuidado se debe tener para que no llegue a esos extremos, ¿no? Sobre todo también con el uso de algunas sustancias, el uso de algunos fármacos, que inclusive cuando ya empiecen a pensar en embarazarse, podrían traer de la mano malformaciones congénitas o alteraciones cromosomiales en el feto, ¿no? Y que después se traiga como consecuencia malos embarazos y en pérdidas, en muchos casos que se objetivan así. Cuando una mujer desea ya ser mamá, lo recomendable es que un año antes ya se vaya preparando. Para eso tenemos que tomar una serie de medidas, tanto nutricionales como dietéticas, higiénicas, que vayan a proporcionar un confort y la mejor disposición para que el embarazo se lleve en forma adecuada. La siguiente. Muy bien. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a captar una gestante, ¿no? Lo importante es captarla lo más pronto. Generalmente las pacientes van a acudir a los controles cuando van a identificar el primer signo, que es la ausencia de la menstruación, ¿no? Entonces ahí pues es lo que más les va a preocupar y lo primero que sospechan es un embarazo. Por ende, en el primer trimestre de la gestación es donde nosotros debemos captarla y donde nosotros debemos realizar una adecuada y consistente historia clínica perinatal. Asumo que todos han desarrollado con sus tutores dentro de la fase 1 lo que es el llenado correcto de la historia clínica perinatal, donde es importante pues considerar los antecedentes familiares, antecedentes médicos, reproductivos, las condiciones inclusive de vivienda, la historia ginecobstétrica, ¿no? Algunas patologías que vienen asociadas ya inclusive antes del embarazo y algunos hábitos higiénico-dietéticos que debemos nosotros reforzar y ya empezó con el transcurrir de su gestación. La siguiente. Entonces, la importancia de la consulta prenatal, ¿no? Es que nosotros, a través de esa consulta, ese primer contacto que vamos a tener con la paciente, vamos a sacar información sobre todo lo que va, algún síntoma o signo que vaya dentro de la evolución del embarazo, ¿no? Hay que realizar un buen examen físico, ¿no? Hay unos acápites en la historia clínica perinatal que ustedes han visto, ¿no? La consideración el aparato genital, mamario, pruebas de laboratorio que se requieren y las evaluaciones de riesgo, ¿no? Valorando todo lo que son los antecedentes y la información que le vamos a dar a la futura madre sobre qué debe comer, qué, no, qué debe evitar, qué drogas debe evitar definitivamente, qué actividad física y laboral puede todavía desarrollar
porque siempre hay que meterles en la cabecita de que el embarazo no es enfermedad, es un proceso fisiológico que no va a impedir en 100% de la labor, el desarrollo de sus actividades. Claro, obviamente que tienen que tener pues algún cuidado respectivo de no exagerar en esfuerzos máximos, ¿no? Y también enseñarles qué signos de alarma pueden presentar durante el transcurso de su gestación, que las deba llevar y acudir de inmediato a una consulta médica. La siguiente. Ahora, este es un datito importante que ustedes sí lo tienen, este cuadro al menos lo deben captar, porque durante toda su vida, cuando sean médicos, lo van a tener que tener presente, ¿no? Lo tienen que manejar y tenerlo claro, porque no por el hecho que vayan a ser todos ginecobstetras, solamente lo deben saber, sino que ese es el manejo de un médico general, que desde sus primeras etapas ustedes van a ser seguramente serumistas y van a tener pacientes obstétricas y entonces van a tener que saber decirles con qué frecuencia tienen que hacer los controles, ¿no? Se dice que en un embarazo normal, sin complicaciones, el control debe ser mensual o entre 4 a 6 semanas, siquiera hasta las 36 semanas. Pasadas las 37 a las 41 semanas, que ya se supone es un embarazo a término, los controles deben ser promedio, dicen, cada 15 días, o sea, entre 1 a 3 semanas. Y si ese embarazo se torna ya un poco prolongado y pasa de las 41 semanas, después de la fecha de última regla conocida, ¿no? Es que conoce bien su última regla y sacamos la cuenta, y está pasando las 41 semanas, pues se sugiere que sea, bueno, muchos dicen de 1 a 3 veces por semana, ¿no? Inclusive cada 3 días hacer monitoreos y todo eso, porque ya podríamos estar ante cuadros de vasos prolongados con senescencias placentarias, con oligoamnios severos, entonces que pueden traer consecuencias fatales, ¿no? De esa forma también, con la frecuencia que nosotros establecemos, los controles prenatales, vamos a ver que es una vigilancia más estrecha, ¿no? Y vamos a poder captar rápidamente alguna patología que se presente de un momento a otro. Entonces, en cada consulta, ¿no? Siempre preguntar cómo va evolucionando el embarazo y si tuvo alguna alteración respecto a la consulta previa que tuvo. Si de pronto se presentó algún síntoma que no lo tenía hasta hace una semana, por decirlo así, ¿no? La siguiente, para esto también nosotros tenemos que echar mano de algunas de laboratorio que fueran necesarias, ¿no? Solo en el caso de que fueran necesarias, ¿no? Acá tenemos este cuadrito de acciones durante la asistencia prenatal, ¿no? Lo que debemos hacer en la primera consulta. Obligatorio, ¿no? Toda la historia clínica, identificación de riesgo, las acciones informativas que le vamos a dar a la paciente acerca de cómo debe llevar su embarazo, la exploración general de mamas, exploración bueno, mamaria, exploración genital, la medición de la talla y el peso, ¿no? El peso y la presión arterial deben ser llevados o controlados durante todas las sesiones de control de embarazo, ¿no? La exploración genital va enfocada preferentemente a lo que es la evaluación pélvica, o sea, para ver si tiene una pelvis permeable o no, que permita el desarrollo de un parto normal, un parto eutóxico. La siguiente. Ahora, hay muchos cuadros que se van a presentar y que nosotros en cada, según el periodo del embarazo, le vamos a dar la debida importancia o no. Por ejemplo, muchas pacientes presentan desde las primeras etapas del embarazo edemas, ¿no? Entonces, ver si esos edemas son ocasionados por un problema renal, que en muchos casos está asociado con la gestación, un problema cardíaco,
el tipo del edema, si es un edema generalizado, si es un edema localizado, y cómo lo va resolviendo la misma paciente. A veces pacientes renales ya saben que se hinchan, se edematizan, y ellas solamente con el uso de un antidiurético lo manejan y lo dominan. Pero nosotros estamos obligados siempre, si ya nos prendieron la alarma acerca del edema, ¿no? En que en cada consulta ir valorando cómo avanza este. La altura del fondo uterino es una seña de que cómo va creciendo ese útero. Generalmente hasta las 20 semanas, nosotros hacemos una medición de la sínfisis del pubis al fondo uterino. Hasta las 20 semanas crece en paralelo a las semanas de gestación en centímetros. O sea, por ejemplo, si tenemos una gestación de 18, por lo general, si medimos la altura uterina va a ser 18 centímetros, ¿no? Casi va siempre de la mano hasta la semana 34, 35, en donde ya ese dato no va así tan de la mano con los centímetros, sino mucho dependerá del crecimiento o el aumento de volumen del feto y del útero mismo, ¿no? La auscultación fetal, los latidos fetales estamos obligados a escucharlos, ¿no? Generalmente a partir de la semana 18, 20, a veces es un poco difícil esa semana, entonces tendremos que ayudar con un aparatito llamado Doppler. A las 20 semanas ya se torna un poquito más fácil escuchar los latidos con un simple estetoscopio, pero en cada control nunca debe fallar eso. Los movimientos fetales, valorarlos, si nosotros no los evidenciamos, preguntarle a la mamá a partir de la 20 semana siente cuando se mueve su bebé. Y nosotros le preguntaremos y le diremos, señor, ¿usted siente que su bebito se mueve mucho? Entonces ella nos va a decir que sí o que no. Si nos dice que sí, nos quedamos tranquilos porque está demostrando que ese bebé neurológicamente está muy bien. Si nos dice que no, ahí debemos preocuparnos, sobre todo cuando estamos en semanas cercanas al término del embarazo, 35, 36 semanas. Y la mamá preocupada porque dice que su bebé no se mueve. No necesariamente tiene que ser por un problema neurológico, sino que a veces es por el simple hecho de que ese bebé ya está encajando en el canal de la pelvis, ¿no? Entonces, pero de todas maneras debemos hacer un descarte de que no tengan otro compromiso. Las maniobras de Leopold, que ya seguramente ustedes las han repasado, las han leído, ¿no? Que debe hacerse en cada consulta, pero pasadas las 28 semanas, donde vamos a identificar las partes fetales, donde vamos a hacer la presentación, la situación, ¿no? El encajamiento del bebito a la pelvis superior, ¿no? Con las maniobras de Leopold lo conseguimos. Determinar, y también es importante, el grupo sanguíneo para descartar problemas de incompatibilidad de grupo o de factor. Más aún preponderantemente cuando son segundas gestaciones, porque si hubiera un problema de grupo factor de incompatibilidad en la primera gestación no va a haber ningún problema, pero en la segunda y tercera sí, porque ya queda como marcadores antígeno-anticuerpo. Para eso la prueba SECUNS indirecto o directo tendrán que ayudar mucho. Y los controles de hemograma igualmente, ¿no? Que generalmente se solicita que sean 3 de todo el transcurso del embarazo en primero, segundo y tercer trimestre. La siguiente. Ahora, hay unos mitos, ¿no? Acerca de la ecografía. Dicen, no, que la ecografía no hay que hacerla mucho porque los bebitos se salen sorditos, ¿no? Que hace daño, que le malora la vista, y eso es totalmente falso, ¿no? Ustedes pueden hacerle todas las ecografías que quieran y al bebé no le va a pasar nada. Lo que se sugiere es que mínimo esa mujer gestante debe tener 4 controles ecográficos, ¿no? Como básicos. Uno, a la detección del embarazo, que es entre las 5 y 6 semanas. Otro, a las 12, a 13 o hasta la 14 semana para hacer lo que se llama la ecografía genética, para ver si estamos frente a un niño probable Down o un niño con algunas otras malformaciones congénitas que
que a esas semanas de gestación nos vayan orientando por la medición, por ejemplo, de translucencia nucal, la presencia del hueso nasal, ¿no? Que ya son factores que podrían estar orientando hacia la presentación de una patología. Entonces, las ecografías, los modelos de informe varían dependiendo del trimestre en el cual se encuentra la gestación. Al comienzo del embarazo solamente podremos valorar la medición de un saco gestacional. Pasadas las 10, 11 semanas ya podríamos valorar la longitud cefalocaudal, o sea, de la punta de la cabeza a la punta de las nalguitas, ¿no? Que nos va a determinar el tamaño exacto para determinar cuántas semanas de gestación tiene. Y así sucesivamente, pasadas las 22 semanas, ¿no? Que es la tercera ecografía básica, se hace la ecografía morfológica con un análisis y un screening estricto desde el cerebro hasta los miembros inferiores y superiores. Y la última ecografía que se recomienda siempre también es como básica, es a las 34 semanas, es una ecografía, la llamada ecografía Doppler, ¿no? Para ver la capacidad de la resistencia de las arterias uterinas y la posibilidad o no de que esta paciente en un futuro nos haga la enfermedad hipertensiva del embarazo. Sirve también como una especie de pronóstico, ¿no? Para saber hacia qué nos vamos a enfrentar. La siguiente. Entonces es lo que les decía, ¿no? La primera exploración ecográfica entre las 11 y 12 semanas, la segunda exploración ecográfica entre 18 y 20, que se conoce como la morfológica, y la tercera entre las 32 y 36 como la Doppler, ¿no? La siguiente. Ahora, nosotros estamos obligados a hablar bien con la paciente, explicarle que va a sufrir una serie de cambios, obviamente por todo el cambio hormonal que va a pasar su cuerpo, de modo tal que a veces las va a poner más sensibles, emotivas, muchas van a sentir muchos sueños, se van a sentir fatigadas, decirles entonces traten de descansar, que después del almuerzo pueden hacer una siesta, que eso no hay ningún problema. Algunas notan ya cambios como por ejemplo la pigmentación de la piel, ¿no? La aparición de las estrías, las mamas van a aumentar de tamaño, el pezón se torna más oscuro y a veces en algunos casos más sensibles. Y lo que sí más llama la atención, ¿no? La presencia de las náuseas y vómitos, ¿no? Sobre todo en las mañanas, para lo cual nosotros estamos obligados a decirles que deben variar un poco sus hábitos alimenticios. En vez de comer 3 veces al día, tendrán que comer 5, o sea, fraccionar su desayuno, fraccionar su almuerzo. Y lo importante y preponderante que en la noche recomendarles que no ingieran carbohidratos o cosas que les vaya a caer muy pesado para la digestión, ¿no? Sobre todo los carbohidratos que se van a formar una especie de almidones, van a fermentar durante la noche y por eso es que la paciente se despierta con esa sensación de tener un clavo en la boca, ¿no? Una sensación que las llama al vómito, ¿no? Entonces, recomendarles que la dieta de la noche sea una dieta muy ligera, de preferencia, ¿no? Y es también dable que muchas pacientes que si ya de por sí tenían la predisposición a ser estreñidas, pues van a veces, por este enlentecimiento de la digestión, van a tender a ser más estreñidas y por consecuencia, si tienen hemorroides, estos van a desarrollar aún más o en otros casos van a aparecer los hemorroides. Entonces, por eso se recomienda dietas ricas en fibra, bastante líquido y de preferencia decirles que no lleguen al extremo a tomar laxantes, ¿no? Porque a veces la motilidad puede aumentar tanto que inclusive puede irritar el útero y desencadena cuadros de amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro. Por eso es que no se recomienda en la mayoría de casos laxantes. La siguiente.
Algunas mujeres también tendrán ya predisposición a varices, si no las tienen, de repente las van a desarrollar. Entonces, decirles que en la mayoría de las posibilidades no estén mucho tiempo de pie y tampoco estén mucho tiempo sentadas, ¿no? O estén deambulando o estén echadas. Y si están echadas con las piernas en alto, así quiere unos 45 grados, que con eso vamos a lograr que baje también la presión sanguínea, evitamos las varices y evitamos la hinchazón misma. Los dolores de espalda son frecuentes casi al final del embarazo por una acción de la modificación de la pelvis con una apertura de la pelvis que ya se va preparando para el parto mismo, ¿no? El canal del parto se va adecuando y esa apertura de la pelvis, recuerden ustedes, es un tejido esponjoso, ¿no? Los huesos son un tejido esponjoso. Entonces, esa dilatación, esa apertura va a determinar muchas veces que la paciente refiera dolor en la zona lumbar y también empieza a caminar raro, ¿no? O sea, ustedes la ven y empieza a caminar como un patito con las piernas hacia afuera, abiertas. Entonces, explicarles que eso es un proceso normal, así como también el hecho de la compresión del útero hacia la vejiga va a determinar que el vaciamiento vesical sea, no sé, el adecuado, no sé, el óptimo, como antes de estar embarazada lo hacía, y por ende puede estar cursando a veces con va a misionar a cada rato, las incomoda, pero decirles que es un proceso normal, ¿no? Sigan, la del siguiente. Entonces, para eso ya últimamente se está implementando, ¿no?, en el MINSA y en el Salud, y también en algunas clínicas privadas, ¿no? Todo lo que es las sesiones de psicoprofilaxis. Y las sesiones de psicoprofilaxis ya no solamente son en la mujer, sino son en la pareja, porque entre los dos tienen que participar acerca de la preparación para el parto. Se da una serie de indicaciones, ejercicios, sobre todo para quitar el miedo al parto, ¿no? Explicar que es un proceso normal, natural, fisiológico, enseñarle la forma de relajarse, ¿no?, y la forma como de respirar cuando esté en labor de parto, porque muchas mujeres en plenas contracciones de dilatación se desesperan, respiran mal y de ahí pueden determinar hasta cuadros de sufrimiento fetal agudo que terminan después en una cesárea. Entonces, los cursos estos de preparación materna, como llamados los cursos de psicoprofilaxis, podrían manejar estas situaciones, ¿no? La siguiente. Entonces, como hemos establecido esa frecuencia de las visitas al médico de la mujer embarazada, nosotros a la vez estamos obligados a decirle que muy aparte de esa frecuencia establecida, también deberían acudir a la consulta cuando de pronto empiecen a presentar vómitos exagerados, diarrea, que podría decir atalas, mucho dolor al orinar, al misionar, que podría estar de la mano de un proceso infeccioso, o un dolor de cabeza no habitual, ¿no? Muchas dicen, no, ahora me duele la cabeza, como que alrededor de la cabeza tienen un cinturón y ese cinturón me lo van ajustando. Entonces, muchas veces ese dolor de cabeza, esa cefalea, va de la mano con cuadros hipertensivos y de cuadros de preeclampsia. Igualmente, cuando la hinchazón ya es exagerada en diferentes regiones, ¿no?, púbica, en cara, ¿no? O en algunos casos hasta nasarcas, ¿no?, que ya son de todo el cuerpo. Si no responden al reposo, podríamos estar pensando que tiene una patología, sea renal, o de repente una patología social, lo que es enfermedad hipertensiva del embarazo. El siguiente. Dale la siguiente, por favor. Ahora, en casos críticos que de repente no, por la hora en que se puedan presentar, no dicen, no van a atender en consultorio, pero sí deben saber cuándo deben hospital por emergencia, ¿no? Cuando presenten, obviamente, hemorragia, pérdida de líquido. La pérdida de líquido la paciente la va a referir como una sensación que ha miccionado, y el olor característico, ¿no? El olor a lejía, o cuando tenga un dolor abdominal intenso, que las contracciones uterinas sean muy
fuertes y que la lleve a ser evaluada ante la probabilidad que ya empiece también los procesos de dilatación cervical, ¿no? Obviamente, si esa paciente tiene fiebre elevada, estamos hablando más de 38,5, tendría que ir inmediatamente al hospital para descartar que no se esté cursando con un proceso infeccioso. Asociado también al dolor de cabeza, que puede ser por la misma fiebre, el proceso infeccioso, o puede ser estarse debiendo a un cuadro de enfermedad hipertensiva del embarazo. Siguiente. Ahora, nosotros tenemos, bueno, eso también dentro de las clases de psicoprofilaxis se desarrollan. Tenemos que saber orientar e indicar a nuestros pacientes para que ellos sepan cuándo realmente están iniciando un trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿en qué se tiene que basar esto? En las contracciones uterinas, ¿no? Decirles que por lo menos cuando tengan 2 a 3 contracciones en 10 minutos y durante 30 minutos sigan esa frecuovaya de la mano y la pérdida del líquido con tapón mucoso o pérdida de sangre por la vagina, pues deberían acudir al hospital para hacer un descarte de que no hay una patología asociada y que de repente solamente sea pues el inicio de la labor de parto normal. Eso lo deben tener claro, que no deben quedarse en la casa esperando, sino que ante esas circunstancias deberían acudir a un centro hospitalario a cualquier hora, ¿no? La siguiente. Eso es importante que lo sepan porque con conocer eso podemos manejar muchas patologías a tiempo, ¿no? Importantes, que determinen que esos partos se lleven a cabo sin complicaciones, a pesar que muchas veces sí presentan esos factores de riesgo, pero si son atendidas a tiempo y en un ambiente hospitalario que cuenta con las medidas necesarias, pues vamos a determinar que esos partos lleguen a feliz puerto, ¿no? El, bueno, hablando ya cuando el bebé nazca, la lactancia materna, ustedes tienen que considerarlo siempre y propugnar que siempre se lleve a cabo la lactancia materna, decirles a las madres que es el mejor alimento que puede recibir ese bebé, no solo por la transmisión de inmunoglobulinas, ¿no? Sino que va a formar y va a fortalecer todo lo que es su sistema digestivo. Normalmente ahora se propone iniciarla inmediatamente, se lleva a cabo el parto, hacer el contacto piel a piel, ponerle a la madre, ponerle al feto en el pecho de la madre y que este mismo empiece a succionar. Eh, debe, debe proponerse eso, debe evitar las fórmulas, porque eso muchas veces más bien va a desencadenar problemas de tolerancia a la lactosa posteriormente. Indicarle a la madre que debe tomar bastante líquido para producir bastante leche. Obviamente, pues los hábitos tóxicos de fumar y alcohol debe evitarlos, ¿no? Evitar también cualquier medicamento que no sea recomendado por un médico. Eh, algunos, eh, algunos vegetales que pueden producir también gases, ¿no? O el hecho de que se transmitan a la leche está muy relacionado esto, por ejemplo, con los espárragos, ¿no? Que dice que le cambia el sabor a la leche. Entonces, el recién nacido, por instinto, le empieza a rechazar por el mal sabor, ¿no? Y hace mucho tiempo se consideraba la lactancia materna como un método anticonceptivo, pero ya últimamente se está dando cuenta que no es un método muy seguro. Antes se decía que para considerarlo seguro debía garantizar por lo menos a la madre que en todo el día de ocho tetadas, ¿no? O sea, 8 veces de lactar y por un espacio de 30 minutos y vaciando ambos pechos, que eso podría garantizar la anovulación y por ende era un método anticonceptivo eficaz. Pero últimamente ya se ha demostrado, se ha dado cuenta de que las mamás no cumplen con ese requerimiento para la lactancia y más recurren a la fórmula, ¿no? O si no, los periodos de lactancia no llegan a los 30 minutos, sino que por cansancio, por otros factores, eh,
en 20 minutos o 15 minutos ya el bebé vacía los pechos y ahí se quedan, entonces por ende ya la lactancia materna de por sí, que era el famoso método MELA, que decía el método anticonceptivo de la lactancia materna, ya está siendo desfasado. La siguiente. Y consideraciones especiales que deben tener ustedes para que sepan también durante todo su día como médicos tienen que manejar esto, ¿no? ¿A qué se llama puerperio, no? El puerperio, pues, son los primeros 40 días del parto. Unos textos dice hasta los 42 días posterior del parto. ¿Qué medidas se debe tomar ahí? Bueno, que la paciente se alimente bien, que haga su higiene, en la medida de las posibilidades evite relaciones sexuales, porque podría ocasionar daños, más aún si esa paciente ha sido sometida a una episiotomía, podría desgarrar todo lo que se consiguió después del parto, de suturarlo. Una buena higiene de mamas, lavado de manos y pezones, sobre todo antes de dar de lactar, ¿no? Y una vez culminado este periodo del puerperio, que ya pasa a ser lo que, o deja de ser el recién nacido, sino pasa a ser un niño, ya deja de ser neonato y pasa a ser un niño común y corriente, pasados los 42 días, y por ende la lactancia a veces no, como les digo, no es la más adecuada para garantizar una ovulación, y hay que plantear el método anticonceptivo a la mujer si es que va a reiniciar su vida sexual, ¿no? La siguiente. Bueno, a las consideraciones que había que hacer sobre algunas patologías o cuadros que son más frecuentes, ¿no? Lo más frecuente durante el embarazo son los vómitos, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes algunas consideraciones, ¿no? Hay que decirles que deben comer muchas veces, no que no coman no coma, tampoco comer poco, ¿no? Sino ni comer mucho. El embarazo no se trata de comer harto, sino de comer bien, ¿no? Eh, y en algunos casos, bueno, pues ya ni modo recurrir a algunos fármacos que generalmente son, los fármacos son antihistamínicos, ¿no? Que podrían, en casos extremos, ocasionar problemas en el embarazo. Entonces, en cierta forma, hay que evitarlos, ¿no? Solamente un dimegrinato, por ejemplo, podría manejarse ayudándola para que controle los vómitos con una aplicación de una tableta media hora antes de los alimentos, podría ayudarla a controlar los vómitos. El resto de fármacos sería bueno no exagerarlo. Supongo que todos ustedes han hecho durante sus seminarios con sus tutores ya lo que es fármacos en el embarazo, ¿no? Y casi ahí muchos de los fármacos están proscritos, o si no, no se recomienda su uso durante el embarazo porque aún no han desarrollado las pruebas necesarias y adecuadas para saber si determinan o no una fetotoxicidad. La siguiente. La prevención de la anemia obviamente se da siempre en la embarazada, se va a dar un cuadro de anemia fisiológica porque el hierro que produce la madre va a ser absorbido en gran parte por el feto, ¿no? Él va a preservarlo para cuidarlo. Por ende que la mayoría de gestantes hacen una anemia fisiológica, ¿no? Por el embarazo. Entonces, por eso es que se les da los suplementos nutricionales que siempre se recomiendan. El ácido fólico y el sulfato ferroso son fármacos que siempre van desde las primeras etapas del embarazo. Una vez detectado el embarazo, estamos obligados a indicar que debe de recibir ese tipo de suplementos. 800 microgramos de, de ácido fólico y 200 miligramos de sulfato ferroso podrían garantizar que esa mujer no llegue a un estado de anemia, ¿no?
La siguiente. Dale. Está de frío tu computadora, creo. Bueno. Y de los fármacos, seguro que todos ustedes ya los han repasado o los van a repasar en el seminario respectivo, ¿no? Hay diferentes fármacos, diferentes clasificaciones, la A, B, C, D, la X, que ustedes determinarán si es que pueden o no pueden ser usados durante la gestación. En algunos casos ya está demostrado el daño fetotóxico, en otros casos eh, está también proscrito durante todo el embarazo. En otros casos está proscrito en algunos trimestres del embarazo, sobre todo en el primer y segundo trimestre, porque es la etapa de la formación fetal, ¿no? Entonces ya ustedes cuando hagan los seminarios ahí se van a dar cuenta y van a tener los cuadritos de clasificación respectivos. Siguiente. Bueno, esas son las categorías que les dije, que ya seguramente cada uno lo va a repasar en los seminarios que han hecho. Yo, por ejemplo, con mi grupo ya hemos hecho esto y lo han detallado muy bien en cada categoría. Sigue, sigue. Destacar ahí la categoría X, ¿no? Que es la categoría que está totalmente proscrita para lo que es el embarazo, ¿no? Que nunca se debe dar. Por eso está como X. La siguiente. Toda paciente embarazada debe acudir obligatoriamente a su control por el odontólogo, ¿no? Entonces, el odontólogo tiene que garantizarnos que esa paciente esté iniciando su proceso de gestación sin caries, sin problemas bucales, porque ya sabemos que muchas veces a través de las caries, de las piezas dentarias mal cuidadas, puede ingresar procesos infecciosos que después pueden determinar abortos o complicaciones maternas, ¿no? Entonces es obligatorio que siquiera un mínimo una visita previa a una vez detectable, mínimo una visita o dos, si eso fuera posible, para que el odontólogo dé un diagnóstico certero de cómo debe cuidar esos dientes, ¿no? La siguiente. Bueno, y muchas mujeres, pues lo que más les preocupa ahora son las estrías, ¿no? Cómo queda. Entonces, pues para eso decirles que como una buena hidratación, una buena nutrición, ¿no? Y ahora hay el uso de cremas, ¿no? Ahora hay una crema, la crema Macé, la crema madre, que ayuda mucho en los comienzos, una vez que recién se detecta el embarazo. Es bueno recomendarlas de que deben empezarlas a usar para evitar la presentación de estrías, ¿no? Muchas mujeres no las tienen, o la gran mayoría sí, por la gran distensión que hay de las fibras elásticas dérmicas, que ocasiona como una especie de rupturas de las mismas que lleva a cabo pues estas estrías que no las borran nadie, ¿no? Como dicen, son cicatrices maternas, ¿no? Que les deja el embarazo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí se puede prevenir, ¿no? Les reitero, una buena hidratación, una buena nutrición y el uso de cremas, ¿no? Que ya desde el comienzo y del embarazo se puede detectar, igual para el cloasma, ¿no? El cloasma, bueno, ya sabemos que es un proceso fisiológico normal, ¿no? Un aumento de la melanina en algunos casos y algunas zonas, pero ahora los dermatólogos también ya nos ayudan con esto, ¿no? Nos ayudan con cremas con benzoquinonas, hidroquinonas, ¿no? Y sobre todo los filtros solares, ¿no? Entonces, ya los manejos conjuntos ahora se dan con los dermatólogos, con los endocrinólogos, ¿no? Y que eso pues nos ayuda a que el embarazo y la mujer se sienta bien, no tenga esos traumas de los cambios físicos que va sufriendo, ¿no?
La siguiente. La higiene íntima, bueno, está totalmente dado, ¿no? O sea, recomendar que en la medida de las posibilidades, ¿no? Si puede usar un gel íntimo, no lo haga, si no, en todo caso, solamente usar tu baño diario, no usar el jabón, esos comunes y corrientes perfumados en zona íntima, sino agua tibia nada más y la ropa íntima de algodón, ¿no? Lo que más se recomienda, no las licras que puedan ocasionar pues problemas de irritación, ¿no? Por hipersensibilidad de esa zona. La siguiente. Bueno, nosotros ya desde que empezamos a captar a las pacientes, ya nosotros sabremos si es una paciente ARO, o sea, de alto riesgo obstétrico, o una paciente de bajo riesgo, ¿no? A partir de ahí, no por el hecho de que sea de bajo riesgo, debemos decirle que no se preocupe para nada, ¿no? Siempre el embarazo implica algunos riesgos, sean mínimos o sean máximos, pero siempre hay que decirle que tiene que estar presente y sobre todo la educación que nosotros debemos brindarle para que valore estrictamente si es que tiene o no presenta algún factor de riesgo o alguna contingencia que la lleve a acudir no solamente a un consultorio, sino a una emergencia en forma inmediata, ¿no? Eso es lo que los signos de alarma, que es lo que conocemos nosotros, debe tenerlos bien clarito, ¿no? La siguiente. Muy bien, creo que eso es todo. Justo hemos hecho los 43 minutos para que no se aburran de los 45 minutos que dura la clase. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no lo hubiera, gracias chicos por su atención. No he querido pasarme más tiempo para que puedan descansar también temprano, no se aburran. En la mañana, en la tarde, perdón, que estaba programada, se me presentó una circunstancia en el trabajo, no pudimos realizarla, pero gracias por su comprensión y su presencia esta hora. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Gracias chicos. Estamos en contacto ya para la siguiente clase. Me avisan por favor.